Taiwán en Contexto, un programa que les permitirá conocer un poco más de Taiwán, su cultura, su historia, de una forma más divertida, con Silvia Cáceres en RTI. Hola queridos oyentes, les saluda Silvia en otro lunes de Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. Les cuento que hoy les traigo un tema que tiene que ver con Vietnam y Taiwán. Vamos a ver de qué se trata. Empecemos. Desde la década de 1990, el gobierno de Taiwán ha promovido las políticas Ir al Sur y Nuevo Rumbo al Sur, bajo las cuales los países de la Asociación de Naciones del Sudoeste Asiático, ASEAN, se ha convertido en un nuevo terreno fértil para el espíritu empresarial taiwanés. Al mismo tiempo, Taiwán ha abierto su mercado laboral a trabajadores inmigrantes del sudoeste asiático, y un número cada vez mayor de asiáticos del sudoeste han inmigrado a Taiwán mediante matrimonio. Lo más encomiable de estos nuevos inmigrantes es que tienen una mentalidad muy amplia y nos dan una idea de las características admirables de sus países de origen. Además, cada individuo utiliza sus propias oportunidades y habilidades para escribir los próximos capítulos espléndidos de sus vidas. Tienen poco más de 30 años y en un lugar de indecisión o negatividad cansado del mundo. Por ejemplo, el caso de Chloe y Eddie Xu tiene poco más de 30 años y en lugar de indecisión o negatividad, cansada del mundo, su personalidad parece natural y tranquila. No puede presumir de tener una formación académica o conexiones sociales deslumbrantes y sin embargo es gerente de una gran empresa de fibra que cotiza en bolsa en Vietnam. Además de gestionar un equipo de decenas de personas, es la única empleada taiwanesa entre casi 1,000 empleados. Su nombre es Chloe Xu. ¿Cómo se ha labrado este lugar, esta especial mujer taiwanesa? En una casa privada en algún lugar de Taoyuan, un espacio decorado de forma sencilla está adornado con innumerables documentos históricos de Vietnam. Vinimos a visitar a Chloe Xu durante una de sus breves vacaciones en Taiwán y la encontramos a ella y a su padre, Eddie, sentados juntos en una mesa grande. De hecho, es Eddie Xu quien debería ocupar el primer lugar en la historia de cómo su hija acabó trabajando en Vietnam. Y entre el aroma del té nos cuenta su inusual manera de educar a sus hijos. Un ejemplo representativo de la política original hacia el sur del gobierno de taiwanés, Eddie Xu fue a Vietnam en 1992 para iniciar un negocio allí. Permaneció allí durante 10 años y luego se fue para pasar más tiempo con sus hijos. Con su visión única de la vida pensó, no necesito hacer lo que otros ya están haciendo. Su actitud hacia la educación y el futuro de sus hijos fue la misma y los animó a seguir sus propios caminos y encontrar sus propios nichos. Cuando Chloe Xu comenzó a estudiar en la Universidad de Yuan-Tze, su padre le recomendó que estudiara vietnamita como segunda lengua extranjera, que no era una materia popular entre los estudiantes. Además, cada vacaciones de verano organizaba que su hija pasara una larga estancia en casa de un amigo vietnamita. Este enfoque de la educación influyó naturalmente en su hija. Después de graduarse, Chloe, que voluntariamente había desarrollado un fuerte vínculo con Vietnam, centró su atención principalmente en el mercado laboral en el sudoeste asiático. Como director de ventas, Xu es responsable de todas las operaciones de ventas de la empresa. Antes de conseguir el trabajo, su jefe hizo especial hincapié en reunirse con sus padres durante una visita de negocios a Taiwán. Ella y su padre explican que la cultura vietnamita está fuertemente influenciada por el pensamiento confuciano y que los vietnamitas ponen gran énfasis en las obligaciones definidas por la familia y las relaciones, así como en la etiqueta y las relaciones interpersonales. Podemos ver algo de esta actitud en el hecho de la visita personal del jefe a la familia de Xu. Después de haber trabajado con vietnamitas durante tanto tiempo, Xu ha desarrollado su propia forma de pensar sobre cómo gestionarlos. Los vietnamitas tienen un fuerte sentido de la dignidad e incluso cuando se habla de sustancia, también hay que tener en cuenta su orgullo.
Si sus habilidades de gestión están por debajo de la media, cuando critique abiertamente a sus subordinados, no resultará convincente y será más difícil gestionarlos. Pero a la inversa, los vietnamitas respetan y admiran a las personas que son más capaces que ellos. Si eres capaz, incluso si los criticas cara a cara, aunque perderán la cara, aceptarán tus ideas y finalmente harán lo que le pides. Esta observación se hace eco de las observaciones de muchos empresarios taiwaneses que han trabajado en Vietnam. Generalmente dicen que los vietnamitas tienen personalidades fuertes y un fuerte sentido de dignidad, además de un poderoso elemento de interpretación de héroe. Si bien la comprensión de Chloe Xu del carácter nacional vietnamita la ha ayudado a ser una administradora eficaz, allí el profundo conocimiento de su padre sobre los orígenes históricos de la cultura vietnamita es poco común. Entre los taiwaneses, fuera del mundo académico, cuando llegamos a una pausa en la conversación, Eddie Xu nos lleva fuera de la sala y subimos las escaleras, caminando por un pasillo que parece la galería de un museo adornada con caligrafía y pinturas. Finalmente llegamos a una pequeña habitación en el último piso con un cartel que dice Archivo de Xu colgado en la pared. Eddie Xu tiene una segunda identidad como coleccionista de artefactos históricos y culturales de Vietnam. Después de casi 30 años de coleccionar, tiene más de 3.000 artículos, entre ellos proclamaciones imperiales, monumentos al trono, documentos, libros antiguos, sombreros de funcionarios y sellos oficiales. Una colección tan rica supera con creces la de muchas instituciones académicas internacionales. Estos tesoros han atraído la visita de muchos estudiosos y tienen un valor cultural incalculable para Vietnam. En cuanto a cómo Xu pasó de centrarse en ganar dinero como hombre de negocios a convertirse en un coleccionista cuya misión en la vida es reunir artefactos culturales e históricos vietnamitas, la historia comienza con su traslado a Vietnam para iniciar un negocio. Después de que Vietnam dio sus primeros pasos hacia la reforma y la apertura en 1985 y comenzó a dar la bienvenida a la inversión extranjera, Xu, que había fracasado en sus negocios en Taiwán, fue a Vietnam por una invitación de un amigo trayendo consigo $2,000 americanos en busca de una oportunidad para cambiar su suerte. Y estamos de regreso y les cuento que comenzó a vender cosméticos japoneses a través de mostradores exclusivos en los supermercados vietnamitas. Aprovechando la marea del desarrollo económico, su negocio prosperó. Sin embargo, al pasar la mayor parte de su tiempo viajando, inspeccionando sus operaciones, Xu se sintió muy alejado de su lugar natal y se le ocurrió la idea de que quería leer algo escrito en caracteres chinos. En 1995, en una librería de segunda mano en Guyen, compré una copia de Mi Chuan Wan Fa Quy Son, un antiguo texto taoísta por unos 20,000 dong vietnamitas, que son alrededor de unos $50 taiwaneses. Recuerda muy claramente la hora, el lugar y la compra. En el pasado, los funcionarios de Vietnam escribían utilizando caracteres chinos y solo cambiaron a un sistema de escritura romanizado durante la era colonial francesa. Como taiwanés, Xu era naturalmente capaz de leer chino, pero hoy en día pocas personas en Vietnam tienen esta habilidad, lo que hace que dichos documentos históricos sean inaccesibles para ellos. En aquel entonces, cuando Xu miraba libros antiguos en puestos de libros de segunda mano, no entendía mucho la historia de Vietnam, pero pensó para sí mismo que incluso si él mismo no leyera estos viejos textos, alcanzaría un alto precio en Taiwán. Debido a que Xu era liberal con su dinero, rápidamente causó revuelo entre los libreros, quienes se apresuraron a ser presentados por sus pares. Aunque en ese momento el mercado de artefactos vietnamitas en Taiwán era mucho menos activo que el de los objetos chinos, y además Xu naturalmente tenía preocupaciones sobre la autenticidad y el valor de los artefactos, los caracteres chinos y la cultura subyacente que revelaban todavía hacía que su corazón se acelerara. El propietario de Xu en ese momento, Guyen Pu Hu Quan, notó su creciente interés por la cultura y la historia y le prestó 2 libros. Uno fue el cuento de Kieu,
una obra clásica de la literatura vietnamita y un tesoro nacional, y el otro fue un resumen de la historia de Vietnam. Hojeando el libro de la historia, Nguyen le contó a Xu sus antecedentes familiares. Resultó que este tipo que jugaba al billar francés con Xu, que se sentaba con él en su patio a comer callos de res y cabezas de pescado y beber cerveza y cola, era en realidad un descendiente de la dinastía de Nguyen, la última familia imperial de Vietnam antes de la conquista francesa. Además, su bisabuelo fue el príncipe Tzu Te, un activista del movimiento independentista antifrancés que pasó un breve tiempo en Taiwán. Al enterarse de estas conexiones fortuitas, Xu quedó estupefacto y sintió como si el destino lo llamara a sumergirse en la historia vietnamita. Cuanto más artefactos coleccionaba Xu, más crecía su curiosidad. Cada vez que regresaba a Taiwán, se refugiaba en las salas de libros raros de la biblioteca para buscar información y leer documentos. Siguiendo el rastro de información que encontraba, salía y hacía una investigación de campo. Luego regresaba para reevaluar su propia colección, un proceso que le planteó muchas preguntas. Era como llenar un hoyo y luego cavar otro. Sin embargo, hoy Xu puede recitar con confianza los nombres de las dinastías históricas de Vietnam y los títulos de reinado de sus emperadores, y tiene un conocimiento detallado de los años, la tinta, las inscripciones, la redacción, el papel y los patrones de marcas de agua de los edictos imperiales. Xu tiene muchas historias interesantes que contar sobre cómo adquirió varios artículos mientras atravesaba la larga y estrecha tierra de Vietnam, visitando puestos de libros de segunda mano, mercados de pulgas y casas rurales. Una vez rescató un grabado en madera hecho para imprimir papel moneda de la esposa de un granjero en un pueblo cerca de Da Nang, que lo estaba usando como tabla de cortar en la cocina. Este artefacto, que Xu supone que tiene al menos 400 años, incluye un grabado de Lac Long Chuen, visto como el progenitor del pueblo vietnamita, con cabezas de fénix y cuerpos de dragón. También adquirió una tablilla de bronce que data de 1797, en la que estaba inscrita una comunicación urgente sobre el despliegue de tropas emitida por los líderes militares de la dinastía Taizong durante un conflicto con la emergente dinastía Nguyen, que compró a un ciudadano común en el distrito de Tai Son de la provincia de Binh Dinh, en el centro de Vietnam, que lo había desenterrado en un campo. Todos y cada uno de los artefactos que Xu coleccionaba son parte del registro de la tortuosa historia de Vietnam y conlleva penas imborrables del pasado, los cambios de régimen en tiempos turbulentos, como la conquista francesa y la guerra de Vietnam, el cambio en los sistemas de escritura y muchos años de énfasis en el crecimiento económico, con escasa consideración por la preservación de los bienes culturales, han significado que si Xu no se hubiera apoderado del poder, si no hubiera tenido la oportunidad de recolectar tales artefactos, estos importantes bienes patrimoniales que forman parte de la memoria colectiva del pueblo vietnamita, habrían desaparecido aún más rápido. Al final, Eddie Xu nunca ha podido soportar vender ni un solo artículo de su colección. Es como si hubiera asumido una responsabilidad que le impone el destino, dice. En estas cosas está el alma de Vietnam. Ha sido un gusto para mí acompañarlos este lunes en Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. No se olviden que pueden escribirnos a nuestra dirección postal Radio Taiwán Internacional, P.O. Box 123 199, Taipei 11199, Taiwán, República de China. O también pueden escribirnos a nuestra dirección electrónica esp@rti.org.tw. Los espero la próxima semana. Les deseo muchas bendiciones. Los quiero. Bye bye.